capítulo 25, entonces es el verso 21. Amén. Ahora sí lo tenemos todo. Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra y todos ustedes pueden sentarse. Hace aproximadamente 10 años, sí, 10 años, no me equivoco, son 10 años que Mel Gibson sacó a las salas de cine aquella famosa película llamada La Pasión. ¿Cuántos la han visto, La Pasión? Levante la mano porque Amén no ve. No. A ver, 1, 2, 3, 4. Otros no la han visto. Ok. Yo lo vi, pastor. ¿Ah? También lo. Gloria a Dios. Entonces, que casi todos hemos visto la película La Pasión. Y esa fue una película que conmovió toda la nación. Hubieron personas que se entregaron, que se reconciliaron, y otras personas quedaron impactadas por las escenas tan drásticas que fueron firmadas en esa película, de las que le hicieron a los soldados romanos al Señor Jesucristo. Yo viendo todas esas noticias, yo no las quería ver, porque imagínate, la gente salía llorando, traumatizada, había personas que ni dormían. Entonces yo no quiero verla, y no la vi en ese momento. Y 3 meses después fue que la vine a ver. 3 meses después la vine a ver. Y sí, las escenas de verdad son bien impresionantes. Las películas españolas de la época cuando éramos niños, nada que ver con esas escenas tan terroríficas, tan impactantes. Y entonces después que la vi, un abogado me preguntó, me dice: oye, ¿tú ya viste la película, pastor? Y sí, ya la vi. ¿Y qué opinas? Entonces, bueno, yo le di mi opinión. Me dijo él, hizo una pregunta: ¿será cierto eso, todo lo que le pasó a nuestro Señor? Y mi respuesta fue: yo creo que quedó poquito todavía. El verdadero escritor, le dije así, que pudo describir con todos los lujos de detalles cómo fue verdaderamente lo que le hicieron a Jesús, fue el profeta Isaías. Solo cuando dice molido por nuestros pecados, ya con eso ya lo dijo todo. No quedó nada. Dice, ¿cómo han desfigurado tu rostro, que perdiste toda apariencia humana? O sea, lo transformaron en un monstruo irreconocible. Pero bien, yo no vengo aquí a traumatizarlos, sino a decirle 2 cosas que a mí en esa película me llamaron la atención y que nunca la olvido. Porque hay muchas escenas, yo ni me acuerdo ya. ¿Ustedes se acuerdan de las escenas? Aunque fueron tan impactantes y tan dramáticas, nosotros no nos recordamos de ellas. Pero a mí, 2 cosas de esa película no se me olvidan. Yo la quiero resaltar en el día de hoy. Una, el dolor que me dio tan profundo, pero profundo el dolor, cuando todos los discípulos abandonaron al Señor. Eso sí me dolió. Esos golpes que le dieron los soldados romanos, los látigos, eso no me impresionó, o sea, no me causó tanto dolor como haber visto a sus discípulos que lo dejaron solo. Eso sí me dolió. Aquel que había dicho: si todos te dejaren, yo no, Señor, yo voy hasta la muerte contigo, lo negó 3 veces. ¿Cómo me dolió? Yo lo he leído una y otra vez, lo he predicado, pero cuando lo vi en esa película decir a Pedro que no conocía a ese hombre, tragué tragos amargos.
¿Verdad que yo en ese momento me transformé en Jesús? En ese personaje que estaba siendo abandonado por sus mejores amigos. Me dolió. Eso, y no lo olvido. O sea, esa escena. No es que yo soy rencoroso, pero esa escena no la olvido. Me dolió mucho. Pero bueno, hay algo que me gustó mucho. O sea, que hubieron dos cosas, ¿no? Una que no me gustó, que me dolió bastante, y otra que me gustó muchísimo. Y la escena que me gustó bastante fue cuando Jesús estaba en la cruz y al pie estaba María, su mamá. Y al lado de María estaba Juan. ¿Se acuerdan? Entonces cuando el Señor Jesús, esa escena, no quiero que se vayan de... Cuando el Señor Jesús en la cruz mira a su mamá y a su discípulo Juan, eran los únicos que estaban ahí al pie de la cruz. Todo el mundo se fue, cada quien cogió por su camino. Eso dice la Escritura, ¿no? Fue cumplimiento de la Escritura. Todos me dejaron, cada quien cogió por su camino. Pero ahí, en ese momento estaba su mamá y su mejor amigo. Entonces, lo que yo no olvido y que me gustó muchísimo fue cuando Jesús se dirige a Juan, y era Juan el apóstol, y le dice a Juan: hijo, he aquí tu madre. Y a su mamá le dice: mujer, he aquí tu hijo. Jamás había entendido yo lo que había hecho el Señor Jesús hasta ese momento. ¿Sabes qué fue lo que yo comprendí? ¿Sabes qué fue lo que yo recibí? Jesús le dijo a Juan: Juan, amigo mío, fiel discípulo amado, toma mi lugar. Y eso no lo hace uno con cualquiera, ¿verdad? Eso fue lo que yo entendí. Jesús le estaba diciendo a Juan: toma mi lugar. El lugar que yo voy a dejar como hijo en este hogar, ocúpalo tú. Y tú, mamá, ocupa el lugar de madre en este hombre. Tremendo, ¿no? Bueno, eso fue lo que a mí me impresionó, esas dos cosas, y que no lo olvido. La escena que me dio dolor y la escena que me dio satisfacción de ver a Juan. Y ahí estaba, cuando iba Jesús camino al Calvario, que se conoce allá en Jerusalén como la Vía Dolorosa. Ahí fue donde él llevó la cruz desde la cárcel de Pilato, del palacio de Pilato, hacia al monte del Calvario. Esa se llama la Vía Dolorosa. Y en la Vía Dolorosa aparecía en la escena de la película Juan, corriendo el riesgo que lo reconocieran como uno de los discípulos y que también pasara por las armas. Pero ahí iba, camuflajeado, pero iba. Y cuando estaba María al pie de la cruz, ahí estaba él. Y él nunca le había dicho a Jesús: si todos te dejaren, yo no te voy a dejar. No. Ahí no aparece registrado en el Evangelio eso. Él estuvo al pie, como dicen en mi país, al pie del cañón. Fiel. Entonces, ahí es donde se cumple este versículo que yo acabo de leer. Jesús lo dijo en una parábola. Estaba hablando de que habían siervos que su señor, que se iba de vacaciones, le dio responsabilidades a 3 siervos. A uno le dio 5 responsabilidades, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. El
que le recibió una sola responsabilidad no hizo nada. Y el que recibió 2 y el que recibió 5 hicieron. Entonces, cuando vino su Señor, habló con ellos y los llamó a cuenta. Y como las cuentas fueron buenas entre los 5 y el 2, le dijo esa palabra: muy bien. Como dicen los gringos, very good. Muy bien, buen siervo. Y ahí es donde se establece en revelación una declaración tremenda. Porque esto no es un mero palabra de elogio, nada. Este es un principio, una ley del reino de Dios que se cumple aquí, allá en Pekín, en China y en todas partes. Es una ley de reino. Así como la ley de las horas, que más tarde, ahorita son ¿qué? A ver, son las 11:24. Dentro de una hora van a ser las 12. Es una ley, la ley del tiempo. Más tarde va a ser de noche, después de día. Es una ley. Las leyes de gravedad, las leyes de la tierra, que todos son leyes del universo. ¿Sí? ¿Entiende eso, verdad? Son leyes del universo que se cumplen. Bueno, esto que yo acabo de decir es una ley del universo. ¿Ah? Es una ley del universo, establecida por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es una ley irrevocable. ¿Cuál? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. He dicho, caso cerrado. Es una ley, no hay peros que valga. Y es una ley que se cumple, como dicen por ahí, en Raimundo y en todo el mundo que es fiel en lo poco. Es una ley irrevocable, más irrevocable que la ley de los medos persas. Si en lo poco has sido fiel, mucho te pondré. Y es por eso que el Señor a Juan lo trata diferente. Para que ustedes sepan. A Pedro, claro, le dio nada menos que el apostolado de la iglesia de los judíos. A Pablo le dio el apostolado en la iglesia de los gentiles. Y a los otros discípulos que los recogió después que lo dejaron solo, que él murió descuartizado, pero que resucitó al tercer día, los buscó, los tomó en cuenta de nuevo, a ellos los pasó de discípulos a apóstoles. Pero a Juan lo trató muy diferente. A Juan se le daba el sobrenombre del discípulo amado. Cualquier pelusa, pues. El discípulo amado. Que el Señor mismo no reprochó eso. Pero a él se le dio ese sobrenombre, el discípulo amado. Y si ustedes se acuerdan, cuando ellos dos, cuando iba Pedro y Jesús caminando, atrás, a escondidas, venía Juan. Entonces Pedro le dice: Señor, mire quién nos persigue. Y ahí declara una revelación al Señor tremenda. Dice: déjalo, que yo quiero que él quede hasta que yo venga. Otro privilegio más que no lo tuvieron los demás apóstoles, que oraron por enfermos y se sanaban, que resucitaban muertos, como Pedro, que resucitó a Dorca, como Pablo, que resucitó al muchacho que se cayó del segundo o tercer piso. Tercer piso, dice aquí mi hermano. Entonces, eso no es nada comparable con la bendición que le dijo el Señor a Pedro sobre Juan. Yo quiero que él quede
hasta que Él venga. Entonces los rumores entre ellos mismos comenzaron. Porque no crean que los apóstoles, aunque estaban llenos del Espíritu Santo, también eran medio... Y dice que se hacían rumores entre ellos, cuchicuchi, de que Él no iba a morir. Pero el Señor no le dijo que no iba a morir. El Señor le dijo que Él quedaría sobre la faz de la tierra hasta que Jesús viniera. Como efectivamente sucedió cuando estaba este hombre en la isla de Pasmo. Ahí sus ojos carnales se abrieron y se transformaron en ojos espirituales. Y ahí fue cuando él pudo en el espíritu ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, yo la vi pero en película. No, hermano, esa película no le llega ni pero ni por la planta del pie a la verdadera película que vio Juan en la isla de Pasmo. Vio a Jesús venir, pero ya no como un corderito, sino lo vio venir con poder y con gloria. Y lo describe su rostro como llamas de fuego, sus ojos como llamas de fuego, sus rostros resplandecientes como el sol. Y pare de contar. Más bien lean Apocalipsis para que se den cuenta. Impresionante ver la descripción de la venida del Señor Jesucristo con poder y gloria. Y después los juicios sobre las naciones. Cosas que usted está viendo ahorita en Univisión. Eso ya es periódico de ayer para el apóstol Juan. Y hace miles, por eso digo un periódico de 2000, más de 2000 años. Vio cómo venía el cumplimiento del gobierno del último tirano que se llama el anticristo, que el sello de la bestia, que el 666, que se pone, todo eso lo vio Juan. Todo eso. Más allá puede usted al finalizar del libro del Apocalipsis ver la nueva Jerusalén, ver la ciudad con calles de oro, un mar de cristal. Tremendo. Solo Juan lo vio. Y a él solamente se le dijo, escríbalo. Y a los otros, una epístola que escribió Pedro ahí, que gracias a Dios. Gracias a Dios por esas pequeñas cartas. Y gracias a Dios por Pablo, que también fue el que escribió más. Pero nada de eso junto se compara al peso del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro que más impresiona a todos los lectores de la Biblia. Tanto que hay muchos que no les gustan leerlo porque no entienden nada, pero es por flojo. Lo que yo quiero decir es, este es el fruto o los resultados de serle fiel a Jesús. Se cumple en él esta ley de reino. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora yo quiero aclarar algo. Esto no se trata de serle solamente fiel a Dios. Porque sí, fueron fieles a Dios. Pero también fueron fieles a Jesús. Y recuerde que los discípulos no veían a Jesús como Dios. Lo veían como un hombre, como un líder. Así miraban a Jesús. Juan lo veía como un amigo. O sea, ellos lo vieron como un hombre nacido de mujer. Entonces,
Juan no solamente le fue leal a Dios, sino también le fue leal a Jesús como hombre. No quebrantó su confianza, no defraudó su amistad. Por eso él entonces le delegó su mamá. Le dio a él, mira, esta es tu mamá ahora. Mi mamá va a ser tu mamá. Eso no lo hace uno cualquiera. Yo no le entrego a mi mamá a cualquiera. Se la entregué al Señor porque bueno, pero mi mamá es mi mamá. Ahora Jesús le entregó su mamá a Juan. Eso se lo hace uno a una persona que se ha ganado la confianza. Que uno sabe, este sí es amigo mío. Entonces yo estoy pensando en que este hombre fue fiel a Dios, pero también fue fiel a Jesús. Esto echa por tierra una cantidad de personas que yo he conocido aquí en la ciudad de Houston, que dicen serle fiel a Dios y no le importa nada serle fiel a un amigo, a un ministerio, a una iglesia. Con tal que yo sea fiel a Dios, dice, obedecer a Dios antes que los hombres. Pero por eso andan como andan. Y no voy a describirlo para que no se asusten, pero más bien le voy a decir, cuando uno le es fiel a un siervo de Dios, se cumple en nosotros este principio o esta ley. Si en lo poco yo fui fiel a este ministerio, a este varón de Dios, en lo mucho Dios me pondrá. ¿Ustedes se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan de Josué? Si no, acuérdense de Josué 1:9. El hermano que no sepa Josué 1:9, mejor que lo bauticemos 7 veces en el río Jordán otra vez. Pero Josué, ¿quién era Josué? Un muchacho, uno de los colaboradores de Moisés, junto con Caleb. Entonces Moisés mandó a sus colegas, no, a sus colegas no eran, a sus colaboradores, para que fueran a espiar allá a las ciudades de Canaán. 10 de ellos vinieron diciendo, no, ni nos asomemos. Está fea la cosa. Si nosotros nos acercamos a ellos, nos comerían como pan caliente. Entonces, Josué y Caleb trajeron un reporte diferente. Con nosotros está la mano fuerte de Jehová que nos sacó de Egipto con mano poderosa. A esto, para nosotros ellos son pan comido. Y ahí demostró Josué su fidelidad a Moisés, siempre apoyando a Moisés, siempre estaba con Moisés, nunca le llevaba lo contrario, nunca le hacía rebelión, nunca le hacía movimientos subversivos, siempre ahí, vuelvo y repito, con Moisés al pie del cañón. Cuando le llegó el Señor a Moisés y le dijo, Moisés, camina para casa, prepara todo, porque yo te voy a traer a mis aposentos eternos. Entonces Moisés tenía que dejar un legado, ¿verdad? Oye, yo tengo que dejar a alguien aquí que se haga cargo de los negocios de mi padre. ¿Y usted cree que en quién pensó? No pensó en aquellos espías que dijeron, no, eso no podemos hacer nada. No pensó en su hermano Aarón y en su hermana Marta. ¿Marta o María? María, en su hermana María. No pensó en ellos. Pensó en Josué. Uno que no tenía nada que ver en la familia, pero era un colaborador fiel. En las buenas y en las malas, Josué era
fiel a Dios y a su escogido. Entonces por eso es que Moisés le delegó su autoridad, su ministerio y su liderazgo a él. Y lo bendijo y le transfirió toda la autoridad celestial a Josué. Léalo para que vean. ¿Y qué pasó? Este hombre dio la talla. Dio la talla. ¿Por qué? Porque ya había sido probado en lo poquito, cuando era un sirviente de Moisés. Eso es lo que voy a aclarar, ese no era colaborador de Moisés, era un sirviente de Moisés. De cuando era un sirviente de Moisés, fue leal a Moisés, y cuando le tocó que delegar su trabajo en el reino de nuestro Padre, no lo pensó dos veces. Yo creo que estaba yo ahí. Y me diría a mí, hey, tengo que poner a alguien. ¿A quién vas a poner? A Josué. No lo pensó dos veces. Y ahí está. Mire lo que hizo. Otro, para que no nos durmamos. Otro, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Los profetas se burlaban de Eliseo, porque estaba atrás de ese viejo. Pero Eliseo fue fiel al profeta Elías. Y aún el profeta Elías le decía, ya, quédate ya donde estás. Quédate. Yo no quiero que estés ahí. Ya, quédate donde estás. Y el profeta Eliseo le dijo, no. Yo no te dejaré. Donde tú vayas, yo contigo estaré. Parecía otra historia, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Nada menos que me dé la doble porción de tu... No pedía nada este muchachito. Doble porción de tu ministerio. Bueno, le digo, si tú me vieres, cuando yo me vaya, lo tendrás. Y lo obtuvo. Porque este hombre, profeta de Dios, le fue fiel al profeta Elías hasta el último instante de su existencia sobre la faz de la tierra. Y vaya que sí recibió poder ese hombre. Recibió la doble porción del ministerio del profeta Elías. Aquí se cumple eso que dice que el discípulo supera a su Señor. ¿Por qué? Porque este hombre le fue fiel a Dios, pero también le fue fiel al siervo de Dios. Y ya que lo mencioné, acuérdense de Noemí, ¿verdad? Que Noemí también ya agarró a una extranjera que era su nuera, Ruth, la moabita. Si ustedes supieran qué significa ser moabita para un judío, si a nosotros los hispanos le caemos mal a los judíos, un moabita, no, hombre, le cae de la patada. Y esta moabita que recibió motivación para que se quedara en las tierras de Moab y buscara por allá un buen mozo moabita, paisano de él, y con las mismas costumbres y las mismas comidas. Aunque tuvo esa motivación, dijo, no señora, yo no te dejaré. Donde tú vayas, yo contigo estaré. Y nada, se fue para las tierras de Belén. Y allá conoció a Box, un granjero judío, que la importancia de esto no era que él tenía tierras sembradas ¿de qué era que tenía sembrado? ¿De higos? Okay. No, de trigo, ¿no? De trigo, de cebada. Ok. Y eso no es lo importante. Lo importante es que este hombre llegó a ser el abuelo del rey David. Y el rey David llegó a ser el antepasado del Señor Jesucristo. Quiere decir
entre comillas, que Ruth la moabita es tatarabuela del Señor Jesucristo, la simiente en la cual vendría a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y gracias a ella, que era una gentil moabita, nosotros los gentiles latinos tenemos derecho a la salvación. Porque no pueden decir que nosotros no tenemos derecho a la salvación porque no somos judíos. Jesús tenía en sus raíces una moabita, una gentil. Entonces ella nos da derecho a nosotros los gentiles a comer de la mesa de los hijos del rey. Entonces fíjese usted lo que significa ser fiel a Dios y ser fiel a un amigo. Ser fiel a Dios, ser fiel a un ministerio. Ser fiel a Dios y serle fiel a la esposa. Ándale, yo quería que las esposas me iban a echar porra. Ser fiel a Dios y ser fiel a los esposos. Eso trae grandes bendiciones. Trae grandes beneficios. Pero la gente hoy en día no lo entiende. Cree que es mejor obedecer a Dios y no le vale cualquier cosa serle fiel a los hombres y mujeres de Dios. Y por eso se comportan como se comportan. Y no llegan a nada. No llegan a nada. Porque la ley es exacta. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No hay para otro coger. No hay más leyes que usted pueda utilizar para avanzar en el camino de la vida. Tenemos que serle fiel a Dios. Por eso es que la Biblia nos dice en el mismo libro Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchas veces se repite eso, sé fiel hasta la muerte. Porque hay una gran bendición y una gran recompensa serle fiel a Dios. Pero hemos visto a través de la Escritura que también serle fiel a un varón de Dios, a una sierva de Dios, nos trae grandes beneficios, grandes bendiciones. Y nosotros tenemos que educarnos en esta vida de esa manera. Vamos a serle fiel a Dios, pero también vamos a procurar hacerle fiel a los hijos de Dios que nos están presidiendo, nos están pastoreando para la gloria de Dios. Porque de esa manera es que vamos a ver que nuestras vidas van como la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto, de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va en aumento, pero también de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué hoy en día entonces existen tantos hermanos fieles a Dios pero derrotados? No entiendo. ¿Cómo? Si son fieles a Dios andan derrotados. Porque no le son fieles a los hombres de Dios. Y la Biblia dice, si no sos fiel a los hombres de Dios, que los ves, menos vas a ser fiel a Dios que no ves. Entonces esa es una falacia decir que yo soy fiel a Dios aunque no me importen los hombres. Es una falacia. Es un engaño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Y no podemos ser fieles a los hombres y mujeres de Dios que la vemos, que la tocamos, que son igual que nosotros, menos le vamos a ser fiel a Dios. Acuérdense entonces de esta historia que yo les he contado, que nos han enseñado tanto la una como la otra, de que si en lo poco somos fieles, en lo mucho te pondré. Yo ayer no pude asistir a los tercer aniversarios porque llegué muriéndome de ese seminario.
pero sí tenía deseo de venir, porque yo vi comenzar esta obra. Yo sé cuando esta obra comenzó. ¿Sí? Y 3 años se dicen fácil, ¿verdad? Pero en 3 años, ¿cómo ha evolucionado el ministerio? ¿Cómo ha crecido el ministerio? Yo puedo decir, aparte de que han trabajado y que esto, que aquello, para aquí, para allá, no, porque le han sido fieles al Señor. No dejaban de hacer un culto porque iban 3. Como una hermana que empezó a mandar a sus miembros. Hoy no hay culto porque va supuestamente a llover. Por una amenaza de lluvia no iba a haber culto. Yo dejé de comer cuando supe de eso. Dios mío. ¿Cómo es posible que nosotros dejamos de hacer un culto porque dicen que va a llover? No lo entendía. Pero eso es verdad. Hoy se suspende el culto por amenaza de lluvia. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa con aquellos que inclusive hoy hay culto pero no voy al culto? Pues no venga. Al cabo el que se la pierde es el que no viene. ¿Usted no se acuerda que estaban allá los apóstoles en un culto tremendo después que Cristo resucitó? Y hubo uno de ellos que no fue al culto. Era Tomás. Tomás no fue al culto. ¿Quién sabe por qué no iría al culto? La Biblia no dice, pero lo que sí dice es que no estuvo presente. No estuvo en el culto. Y por no estar en el culto, entonces no vio a Jesús resucitado en gloria. Se lo perdió. Entonces cuando los hermanos le echaron el cuento, cómo estuvo de avivado el culto, estaba lleno de incredulidad. Si yo no lo veo, no lo creo. Tengo que tocarlo y ver si es él. O sea, que sea un fantasma. Todo eso se le metió en la cabeza a este hombre. Estaba lleno de dudas en vez de estar lleno de Dios. ¿Por qué? Porque ese día no fue al culto. Exactamente. Que a veces nosotros no venimos al culto y ese es el día que Dios tiene una bendición para ti. Ese es el día que el Señor es Jehová para bendecirte. Pero como no viniste al culto, te lo perdiste. Entonces nosotros tenemos que procurar ser fieles a Dios y a los ministerios. ¿Cuántos días hay de culto aquí en esta iglesia? 2 de servicio y 1 de estudio. Bueno, son 3 por semana. Bueno, todos los miembros de esta iglesia deben venir a todos esos 3 cultos. Y sin embargo, hay hermanos de esta iglesia que no vienen a uno de esos cultos. Me imagino que es el de oración. Pero ahí está el problema. Como no le somos fieles a los ministerios, cumpliendo con sus horarios de servicio, entonces nosotros nos perdemos mucha bendición. Y llega un momento en que se llena esta iglesia y se compra otro local y entonces se pueden hacer 2 iglesias y se va a dejar aquí un pastor para los pastores principales, se dice al otro templo. ¿A quién vamos a dejar? Al que venía de vez en cuando y de cuando en vez, o el que venía todo el tiempo. No, yo no lo pienso 2 veces. El que venía todos los días, que siempre estaba dispuesto, como ¿cómo se dice? Boy Scouts. No, los Boy Scouts, siempre listo. Siempre listo. Vamos a hacer esto, siempre listo. Vamos a hacer esto, vamos allá. Claro que sí. Entonces, a la hora de delegar una responsabilidad tan grande como esta, a esos son los que se le va a dar la autoridad, a esos son los que se van a delegar. Los que vienen de vez en cuando, amén. Así van a hacer hasta que Cristo venga. Miembros que vienen de vez en cuando. Y así los queremos y así los tratamos, pero
no pasan de ahí, de estar en la banca escuchando. Cuando nosotros ya en 3 años debemos estar ya con ministerios, con desarrollos. Pero eso se hace cuando le somos fieles a Dios y cuando le somos fieles a los ministerios. Yo creo que con esto la palabra de Dios nos ha dado bien duro, pero no nos ha dolido, ¿verdad que no? Aleluya. Hagamos un voto un voto de fe a Dios, de serle fiel a Él, de serle fiel a Dios, pero también vamos a serle fiel a los ministerios, para que podamos recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Si en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho te pondré. Y acuérdese de Juan, el apóstol, el discípulo amado. Acuérdese de Josué, acuérdese de Ruth, acuérdese de Eliseo y acuérdese de sus pastores. Que el Señor Jesucristo los bendiga y les invito a ponerse de pie para que oremos al Señor y le pidamos fortaleza. En la hora de la lucha y de las pruebas, nosotros podamos serle fiel al Señor. ¿Dicen amén?